Bueno, buenos días, tardes, noches. Vamos a empezar con una nueva clase de estructuras 1. Antes de arrancar con la clase, vamos a hablar un poquito del parcial. La verdad que el parcial que hicieron fue fantástico. Realmente me gustó. Eh, Hubo muy buenas notas. Eso me da cierta tranquilidad de lo que estamos haciendo, se va entendiendo. Y que bueno, dijimos como lo anterior, lo que estuvimos viendo hasta el momento, es la base fundamental para lo que viene ahora. Entonces, el que la mayoría haya sacado excelentes notas me da una tranquilidad fantástica. Aquellos que no llegaron, aquellos que están un poquitito más bajos o no en comprensión, la mayoría por ahí no tuvo el tiempo para poder practicar lo necesario, porque esto en realidad una vez que lo practica y se entiende, pasa a ser algo simple. Pero algunos no tuvieron el tiempo o no le dedicaron el tiempo y no llegaron, no se preocupen, tenemos tiempo para seguir aprendiendo. Ahora vamos a arrancar con esto que es nuevo, pero seguimos usando todo lo anterior. Aquellos que no llegaron al 4 tienen que recuperar, el recuperatorio va a ser en la semana del 6 al 10, creo que nos toca el 8 de julio. Así que bueno, van a tener tiempo para recuperar lo anterior, ponerse al día, pero no se dejen estar porque eso que ya vimos ya les venía diciendo que es parte fundamental de lo que sigue. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poquito de lo que son los materiales con los que vamos a trabajar. Estaríamos a trabajar con maderas y con aceros, así que vamos a empezar a entender comportamientos de estos materiales. Bien, los materiales tienen dos características. Los que vamos a trabajar, hay materiales que son de comportamiento elástico y otros que son de comportamiento plástico. El comportamiento elástico, lo dice la palabra, es cuando yo le genero un esfuerzo, por ejemplo el esfuerzo de tracción, tiene una deformación ese material, pero cuando suelto puede volver a su estado original. Cuando hablamos de materiales plásticos, cuando nosotros ejercemos un esfuerzo, por ejemplo de tracción, se deforma, pero cuando soltamos no recupera su estado original. Entonces, esas deformaciones las tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver un par de gráficos y demás de todo esto. Hoy por ahí no llegamos a empezar a calcular, pero sí entender estas cosas importantes, ¿no? Deformaciones, esfuerzos que tenemos que empezar a meter en nuestro conocimiento. Bien, lo importante de los aceros estructurales, es que lo que tienen son elementos que trabajamos que son dúctiles. O sea, ¿qué quiere decir que son dúctiles? Que no tienen una deformación o una rotura frágil. ¿Qué quiere decir eso? O sea que para llegar a la rotura, primero pasan por un estado de deformación y luego se llega a esa rotura. No es que como un vidrio, que la rotura se da casi al instante. Entonces, esa ductilidad nos da esa tranquilidad de poder trabajar con elementos y, en este caso, estructurales como por el acero, y tener momentos en los que podemos empezar a chequear deformaciones que a veces son deformaciones que están por sobre los límites permitidos. Bueno, una vez que entendemos esto de las deformaciones del acero y demás, vamos a empezar a trabajar o a entender cómo el acero se comporta. Cómo el acero se comporta a medida que vamos generando nosotros distintas intensidades de esfuerzos. Este gráfico que figura acá es un gráfico de deformación del acero que sale por ensayo, ¿no? Vean que acá en esta parte, no salió muy bien, pero eso es una recta, me salió medio, pero esta parte voy a marcarla en partecitas para que lo puedan ver. Esta primera parte es una parte proporcional. Se llama, esto si lo podemos ver, voy a ver si lo podemos dibujar un poco más. Tendría que una regla acá. Bueno, esto es una regla, ¿no? Entonces esto trabaja de forma proporcional, pero es una proporción. Recordemos cuando trabajamos con una función lineal, la función lineal es una proporción. Entonces, esta zona es la zona elástica. Entonces acá el elemento se comporta de forma elástica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en el acero, cuando le generemos un esfuerzo que vaya entre esta intensidad y esta intensidad, se va a comportar de forma elástica. Puede tener esa deformación, pero cuando soltemos vuelve a su estado original. Entonces, después existe otra etapa que se llama zona de fluencia. En esta zona, el acero se comporta
de manera ya más inestable. Nosotros cuando generamos un esfuerzo en esta zona soltamos y volvía. En la zona de fluencia pasa eso mismo, que fluye el elemento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para la misma intensidad, ¿sí?, ya voy a tener cada vez deformaciones más importantes. O sea, no es que me mantengo en la misma deformación. De no quitar entonces el esfuerzo, tenemos esa cada vez mayor deformación. Y luego estamos en la zona, esta tercera zona que vamos a ver, esta zona de deformación plástica. Acá el elemento se comporta de forma plástica. Ahora lo que va a pasar acá es que ese comportamiento ya no vuelve. Esta zona nosotros no queremos llegar acá, porque nosotros nos tenemos que mantener en esta zona. Ahora, nosotros en el código viejo trabajamos en esta zona sin tener contacto con la zona de fluencia. Acá, en el nuevo código vamos a trabajar ya no al límite con un coeficiente de seguridad, sino vamos a trabajar casi al límite de rotura. Entonces, voy antes de arrancar con todo esto y seguir con lo que es los límites, vamos a hacer lo mismo para madera. Pero la madera ya no se comporta como el acero. La madera se comporta, si esta es una tabla medio proporcional, se comporta algo así. La madera, como tiene anillos, ¿no? Ustedes ven que esto sale de un árbol, ¿no?, que a medida que va creciendo va aumentando su tamaño, se generan ciertos anillos. Entonces, la madera no trabaja de la misma manera a compresión o a flancos de la resistencia a compresión o la resistencia a flexión no se da de la misma manera según como nosotros ubicamos la madera. Entonces, si nosotros tenemos las fibras, si nosotros generamos, imaginemos que este es el tronco, y generamos compresión de esta manera, compresión o atracción, se comporta perfectamente la madera. Ahora, si nosotros queremos flexionar eso, no tiene buena resistencia a la flexión. Entonces, si nosotros generamos esfuerzo ahora perpendicular a las fibras, sí tiene una buena resistencia a la flexión o al corte. Entonces, la madera va a trabajar bien a flexión y a corte siempre de forma perpendicular a las fibras, y a compresión siempre, o a tracción, siempre de forma paralela a las fibras. Bueno, entonces, esta sería la deformación de la madera. Ya no tiene un área de fluencia, la madera es elástica de por sí, y no tenemos esa zona de fluencia, sino que cuando llega la rotura, Así que vemos las diferencias entre las deformaciones de dos tipos de materiales distintos. Lo que tenemos que empezar a entender nosotros, que no solo el material me genera a mí una resistencia, sino que la forma que tiene el material también me ayuda a ser más o menos resistente. ¿Qué es esa forma, no? Esa forma es, por ejemplo, esto lo borro, todos estos datos igual los voy a subir para que los tengan. La forma del elemento, supongamos que nosotros tenemos una viga y tenemos una viga de forma rectangular. Tenemos esta viga y la ponemos de esta manera, o tenemos una viga, la misma viga exactamente igual, y la ponemos de esta manera. Si nosotros hacemos un esfuerzo superior, esta viga, que va a estar así, ¿no?, puesto con la parte alta hacia arriba, se va a deformar más o menos que esta, para la misma carga. Bueno, por el conocimiento de nosotros de la vida diaria, si nosotros utilizamos la viga de esta manera o de esta manera, nos damos cuenta que esta se va a deformar más que esta, aunque sea la misma viga y aunque nosotros tengamos aplicada la misma carga. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si la misma viga, la misma superficie y la misma carga nos generan deformaciones distintas, quiere decir que algo tiene que haber en la forma en la que nosotros ubicamos esto. Entonces, bueno, de ahí llegamos justo al punto en el que podemos entender que la forma del elemento tiene mucho que ver en cuanto a la resistencia a determinados esfuerzos. Y eso es, ¿qué cosa? Es el momento de inercia. ¿Qué es el momento de inercia? La inercia, yo calculo que ustedes deben haber conocido lo de inercia en física alguna vez en su pasado secundario o universitario. Y siempre inercia es la resistencia a un cambio, ¿no? Si ustedes hubiesen conocido en física, por ejemplo, cuando hablaban de la ley de inercia, era que todo cuerpo quería mantenerse en movimiento, salvo que existe una fuerza externa que me genere que lo detenga, ¿no? Y viceversa, si el cuerpo quería mantenerse en estado de reposo, salvo que existe una fuerza externa que
me genere movimiento. Bueno, este momento de inercia es esa resistencia a la deformación que va a tener el elemento. Y cada tipo de figura tiene una fórmula de momento de inercia. Por ejemplo, el rectángulo, el momento de inercia es igual a la base multiplicada por la altura al cubo, todo esto dividido 12. Entonces, esto me puede hacer ver y entender que, fíjense que cuando yo estoy multiplicando estas variables, esta variable no está elevada y esta variable está elevada al cubo. O sea, que la que me da mayor valor es la que está elevada al cubo, porque cada vez cuanto más valga esta, al elevarlo al cubo, más va a valer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si lo más importante en este caso, lo que me da más momento de inercia, es la altura, fíjense que en este caso, si yo miro acá, vamos a ponerle a esto base, a esto altura, y a esto lo vamos a poner ahora altura, y esto base, ¿no? Fíjense, si la altura en este caso vale más que en este valor va a ser más alto, mucho más alto, porque está elevado al cubo. Entonces, por más que esta base sea más grande esta que esta altura de estar elevado al cubo me va a dar mayor momento de inercia que este que está acá. Entonces, tiene mucho que ver la forma, porque esta es la fórmula que me permite a mí entender la resistencia que va a ofrecer este material a la deformación. ¿Qué quiere decir? ¿Todas las figuras tienen la misma fórmula? No. Si yo tengo un círculo, el momento de inercia de un círculo, vamos a poner acá, momento de inercia de un círculo, vamos a ver, y es igual a pi por radio a la cuarta, todo esto dividido 4. Bien, y si yo tengo un triángulo, bueno, un triángulo es base por altura al cubo sobre 36. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que las figuras, a medida que nosotros las vamos usando, si fuese un círculo no tengo complicaciones, si fuese un triángulo tendría que cómo lo ubico, pero si tengo un rectángulo me doy cuenta que no es lo mismo ponerlo de una manera que de otra. Entonces, la forma en que nosotros vamos a utilizar, yo lo que no sé si tenemos, bueno, esto igual lo voy a subir, no sé si lo tengo en PDF como para... No, pero creo que lo tengo, el PDF porque eso está también en el libro que yo les dije en un comienzo, en el año, que lo puedan adquirir. Yo no lo subí, pero creo que lo tengo en PDF para que lo tengan. Entonces, esto si lo voy a buscar. Si no lo tengo, lo pido, lo subo, si no lo genero y lo subo. Así que es para una nota mental mía, olvídense de todo eso. Entonces, estamos hablando que, como yo ubique la viga, en este caso, según como lo ubique, el lado mayor, el lado menor, me va a dar distintas resistencias, aunque la superficie de la viga sea exactamente la misma. No sé si tengo acá, no tengo para mostrarle la deformación. A ver, una viga, no tengo nada. Acá. Supongamos esto. Tenemos esto. Vean entonces, de manera, si yo tuviese esto apoyado y genero un esfuerzo acá para que se vea de manera, si bien esto es bastante rígido para doblarlo es complicado, esto se va a deformar de una manera. Pero si yo lo pusiese así y quiero hacer ese mismo esfuerzo acá, apoyado, esto casi que ni se va a deformar. Así que veamos entonces que tiene mucho que ver no solamente el material, sino también la forma de ese material. Bueno, a esto, entonces, la resistencia que vaya a tener, no por forma, sino por la resistencia del material, la vamos a llamar tensión admisible, tensión de rotura de dos tipos. Entonces, esto igual yo lo voy a subir, así que despreocúpense que lo van a tener. Dijimos entonces que la tensión admisible, bueno, no sé si lo dije, la tensión admisible es igual a la tensión de falla sobre un coeficiente de seguridad. Bueno, entonces, vamos a empezar a entender qué son las tensiones. Las tensiones dijimos que son esfuerzos de tracción, de compresión. Entonces, esa tensión, la admisible, es la que nosotros podemos soportar para cálculo, ¿sí? Que sería la tensión de falla, que esto sale de ¿qué? De ese esfuerzo que salió en laboratorio, de haber hecho y medido cuánto resiste el elemento. Entonces, esta tensión de falla la tenemos como dato de tabla. Y este coeficiente de seguridad es un coeficiente de seguridad para nosotros no trabajar al límite. Ahora, ¿qué pasa? Cuidado. Antes, en el código viejo, trabajamos con esta tensión admisible. Trabajamos con esta. Hoy, con el nuevo código CIRSA, vamos a trabajar con esta. Pero en vez de usar un coeficiente de seguridad, lo que hacemos son mayorar las cargas. Que eso es lo que le venía diciendo al comienzo de todo esto. Que vamos a aprender a cómo mayorar las cargas
que nosotros teníamos en el ejercicio. Que por ahora yo se las daba mayoradas, esas cargas últimas, yo ya se las daba. Pero ahora vamos a empezar a nosotros, empezar a mayorar esas cargas. Entonces, la tensión admisible es una tensión de falla sobre el coeficiente de seguridad. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, sale de una tabla. Esta tabla yo la tengo acá, así que nosotros hay varios aceros, pero nosotros vamos a usar el acero F24, que es el acero de los perfiles de dureza normal que podemos conseguir en el mercado. Entonces, esa tensión de fluencia, la tensión del acero que vamos a usar nosotros es 2350, y la tensión admisible con el coeficiente sería 1400. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? Nosotros, en vez de trabajar al límite antes, que usábamos 1400, que era la tensión de fluencia, la tensión admisible, ahora vamos a trabajar con la tensión de fluencia, que es 2350. Entonces, nosotros ahora vamos a trabajar al límite, pero mayorando cargas. En el anterior código, para los alumnos que son recursantes, tengo algunos que son recursantes que trabajamos con el código viejo, trabajamos con esta tensión, que era la admisible, dividido esto, en vez de ser 2350, era 1400. Bueno, entonces, esos son los valores que vamos a manejar para aceros. Para las maderas, no, ya depende qué tipo de madera tenemos. Entonces, según el tipo de madera que tengamos, hay una tabla que dice, bueno, no sé, según la madera que compremos, nos va a dar cuáles son las tensiones y vamos a trabajar entonces con esas tensiones de tabla según la madera que tengamos. En los aceros no, porque sabemos que esto vamos a trabajar con aceros de dureza normal, que es la que conseguimos en el mercado. Por ejemplo, los IPN que nosotros vamos a conseguir son F24. Entonces, esas tablas yo se las voy a subir, pero bueno, por ahora, voy a ver si puedo subir todo el PDF entero, no solamente las tablas. Bueno, entonces hablábamos de la tensión de falla, que era donde empezaba la fluencia, y la tensión de rotura que sería 3700, que es cuando ya se rompe, que ya había estado cuando nosotros estábamos trabajando, recuerden que teníamos la zona elástica, fluencia, y la zona plástica. Bueno, a 3700 ya tenemos esa rotura. Bueno, vamos a trabajar entonces nosotros a tensión de falla con acero F24, así que ese dato ya lo tenemos cuando trabajemos con aceros. No lo tenemos cuando trabajábamos con maderas entonces todo esto de las maderas le voy a subir la tabla. ¿Qué más? No quiero olvidarme, bueno, toda la parte de momento de inercia ya está, porque quiero que tengan todo lo necesario para empezar a trabajar con cálculos. Bueno, podemos empezar con el módulo de resistencia elástico, así ya. Bueno, vamos a empezar a definir el módulo de resistencia elástico. Voy a borrar esto. Y módulo de resistencia elástico es la resistencia que nosotros vamos a usar, calcular para maderas. Módulo de resistencia elástico se llama SX. SX, esto es para maderas. Este es el módulo de resistencia elástico. Esto nos va a servir a nosotros para tener una idea de cuál es el módulo de resistencia necesario por nosotros, que sale de cálculo, y cuál es el módulo de resistencia que me ofrece una viga X. Entonces, nosotros vamos a tener que calcular las dimensiones de una viga para que nos cubran este módulo de resistencia que nosotros necesitamos por cálculo. ¿Y qué es este módulo de resistencia? Nosotros dijimos que el elemento, no solamente por su constitución, o sea, por el elemento, cuál es el material, sino por su forma tiene esa resistencia. Entonces, este módulo de resistencia que nosotros tenemos acá está compuesto por la formulita, ¿no?, general, por ese momento de inercia que dijimos, que sería momento de inercia, sobre I máximo. ¿Y qué es ese momento de inercia y qué es I máximo? El momento de inercia se va a dar cuando trabajamos en vigas, cosa muy importante. Cuando nosotros trabajamos en vigas, esto lo voy a explicar acá, nosotros vamos a cargar la viga. Entonces la viga me va a dar una deformación así, ¿no? Es la deformación, se va a deformar de esta manera. Esto se llama flexión. ¿Y qué diferencia tenemos? Porque muchas veces nosotros cuando hablábamos de columnas, cuando nosotros comprimimos una columna, la columna tiende a bandearse. Entonces, muchas veces nosotros confundimos lo que es flexión con lo que es pandeo. ¿Qué diferencia hay entre la flexión y el pandeo? Bueno, la flexión, que sería esto, una deformación por una carga superior que me genera una deformación en este sentido, nosotros ya sabemos para dónde va a salir esa flexión. Va a ser una flexión, ¿no? Está apoyado así, esto va a flexionar en este caso en el eje X, ¿no? O sea que a mí el que me importa es sobre el eje X, es el momento de inercia en X. ¿Qué pasa con el pandeo? Cuando nosotros comprimimos algo, esto se puede deformar de la misma manera, ¿no? Va a ser esto.
también, ¿no? Se va a deformar. Pero no sabemos para dónde se va, puede salir para cualquier lado esto. Entonces, no es lo mismo la flexión que el pandeo. La flexión nosotros la podemos ya prever, el pandeo no. Entonces, esa diferencia es muy importante. Por lo tanto, las vigas flexionan, las columnas pandean. Entonces, cuidado con esto, porque muchas veces te ven con la columna está flexionando, la columna pandea. La viga pandeo, no, la viga no pandea, la viga flexiona. Entonces, diferencia entre flexión y pandeo, muy importante entenderlo. Entonces dijimos, el módulo de resistencia está dado por la forma que tiene la figura esta. Cuando nosotros empecemos a trabajar con vigas de madera, bueno, el común de las vigas de madera es un rectángulo, ¿no? Es esto. Es una viga de madera. Ahora, ¿quién es el momento de inercia? Lo dijimos, nosotros ya voy a poner acá el momento de inercia, lo conocíamos porque esto es un rectángulo. Y si es un rectángulo, entonces el momento de inercia yo les dije que era la base por la altura del cubo dividido 12, ¿no? Bien, esto es un dato que conocemos por la forma que tiene, ¿quién? La sección con la que estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, yo sé que este lo conozco. ¿Y quién es I máximo? Bueno, I máximo es la distancia del punto más alejado verticalmente hacia el baricentro de la figura. ¿Qué es el baricentro? Para quienes me tienen en matemática, esto ya lo conocen. Ya hicimos centro de masa, conocemos baricentro de figuras y demás. Para quienes no me tienen en matemática, el baricentro es ese centro de masa de la figura donde nosotros en ese punto podríamos ubicar toda la masa de este elemento, ¿no? Entonces, es el centro de toda esa masa. O sea que si yo aplico una fuerza, acá si yo tengo esto, para nosotros tener ese centro de masa, de dónde salía, de dónde, quién sería, es como que todas las masas, ¿no?, las podríamos concentrar en ese punto. Ahora, ¿cómo yo obtengo ese baricentro? Bueno, el baricentro se obtiene de figuras conocidas. Y si la figura es desconocida, bueno, trabajábamos como hacíamos nosotros en matemática, para los que me tienen en el A lo saben, poder calcular el centro de masa de una figura desconocida, partiendo en figuras conocidas, una figura desconocida, y haciendo una serie de cuentas para lograr encontrar ese baricentro. Como acá no tenemos ese problema, porque acá tenemos un rectángulo en este caso, el baricentro lo podemos encontrar perfectamente, porque en un rectángulo el baricentro se encuentra en la intersección de sus dos diagonales. Así que yo podría decir que si yo cruzo sus dos diagonales, acá tengo el baricentro, y ese ya lo tengo. ¿Y dónde está ubicado ese baricentro en un rectángulo? Bueno, ese baricentro estaba a la mitad de x, en x sobre 2, y a la mitad de y, en y sobre 2. Entonces, en un rectángulo el baricentro se encuentra en la intersección de sus dos diagonales, y como las diagonales se cortan en ese punto siempre se encuentra en la mitad del lado en x y en la mitad del lado en y. Así que lo conozco. Y ahora que yo ya sé dónde está el baricentro, puedo encontrar cuál es este I máximo. ¿Y qué dijimos que era el I máximo? Bueno, este I máximo era la distancia del punto más alejado en I del baricentro. ¿Y quién sería acá el punto más alejado en I del baricentro? Bueno, puede ser la parte de arriba o la parte de abajo, cualquiera de las dos. Sería cualquier punto de acá, este, ¿no? Esto lo hagamos de manera perpendicular, no en diagonal, ¿eh? El punto más alejado de manera perpendicular hacia la línea del baricentro. No me importa que sea justo en la... Podría, si esto fuese así, ¿no? Tendríamos que ver el punto más alejado. El punto más alejado está acá, de manera perpendicular a la línea, a la recta de acción de este baricentro. Entonces, ¿cuál es el punto más alejado? Bueno, tengo este que está acá, o este que está acá. ¿Y cuánto es esta distancia? ¿Medida de dónde? Medida desde el baricentro. O sea, ¿cuánto es esta distancia? Del total, ¿no? Que sería I sobre 2 medido del baricentro. O sea, I sobre 2. O sea que esto sería I sobre 2. ¿Y quién es I sobre 2? Si esto era la base y esto era la altura, ¿no? La altura. Y esto es la altura. Bueno, si yo quiero encontrar cuál es ese I máximo en este, ¿quién es? Es la altura dividido 2. H dividido 2. Entonces, si yo ahora descompongo esto, me quedaría IXG sería, dijimos, base por altura al cubo dividido 12. Esto entonces, que yo pongo acá, esto es esto, ¿no? Es el momento de inercia. Y ahora, ¿quién era? Dijimos entonces, I máximo era esta distancia. Y como esto era H, y yo dije que esto era la mitad, esto sería entonces H dividido 2. Que entonces esto sería este. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, si no me siguen, pausa, vuelvan para atrás. Y si no lo entienden, me preguntan por el grupo de WhatsApp. Bien, entonces, tengo esto. Y ahora yo, si conozco un poco de matemáticas, podría aplicar ley de extremos y ley de medios, y si no conozco la ley de extremos y ley de medios, lo que hago, yo sé que acá hay una división.
Y si hay una división, este se pone multiplicando dado vuelta. Entonces me quedaría algo así. Sx es base por altura al cubo sobre 12 multiplicado por 2 sobre h. Y tendría algo así. ¿Y ahora qué es esto? Bueno, si yo miro acá, esto es una ecuación con una incógnita, con varias incógnitas, pero tengo esta incógnita que se repite. Entonces, como esto está en el numerador y esto está en el denominador y hay una multiplicación, puedo simplificar. Entonces, esto me quedaría en 1 y esto me quedaría al cuadrado, ¿no? Y acá 2, 6, 2 también lo puedo simplificar. Así que esto sería 1 y esto sería 6. Y ahora entonces me queda que Sx es igual a base por altura al cuadrado dividido 6. Y esto entonces es el valor del módulo resistente, ¿no?, elástico para cálculo. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros de esta fórmula? En realidad de esto. ¿De dónde salió? De esto, ¿no? Así que esta o esta es exactamente la misma fórmula. Ahora, esta está resumida. Bueno, esto es lo que tienen que saber entonces para empezar a calcular. Pero antes de empezar a calcular con esto, necesito también que entiendan esto de trabajar con... No podemos trabajar al límite de fluencia, entonces tenemos que tener algún coeficiente de seguridad. Como dijimos que no íbamos a usar ese coeficiente de seguridad con este nuevo reglamento, entonces lo que hacemos es tomar ese coeficiente de seguridad incrementando los valores de las cargas, que es lo mismo, trabajar con los valores de las cargas exactas y tener un coeficiente de seguridad en la fórmula, o trabajar con la fórmula al límite y aumentar entonces los valores de las cargas. ¿Cómo aumentamos los valores de las cargas? Bueno, para aumentar los valores de las cargas, a mí igual antes me gustaría llegar hasta un pasito más, que es calcular el módulo de elasticidad, el módulo de resistencia elástico por momentos. Esta es otra formulita del módulo resistente. Esto yo lo voy a dar la clase que viene, pero me parece que lo voy a tener acá, así ya les quedan las fórmulas y la clase que viene yo ya arranco directamente con cálculo. Esta fórmula, ¿de dónde viene? Viene de la intensidad nuestra del esfuerzo que va a tener que soportar, en este caso el momento último. FB es la tensión de rotura de la madera, que esa se la voy a dar yo por tabla o por un dato del ejercicio. Y este es un coeficiente como de seguridad, es un valor que lo que hace es un valor menor que 1, que es 0,9, siempre 0,9 en este caso. 0,9, ¿por qué 0,9? Un número menor que 1, porque si yo divido por un número menor que 1 me va a dar un valor más grande. Entonces, si nosotros dividimos por un número mayor que 1, me da un número más chico. Pero si divido por un número menor que 1, me da un número más grande, el valor del módulo resistente. Entonces, ese va a ser el coeficiente, ¿sí?, de reducción por flexión. Ahora, FB la tensión de rotura, dato de tabla. 0,9 siempre este coeficiente, ¿sí? Y este momento último lo calculan ustedes. ¿Que de dónde sale el momento último? Bueno, cualquier momento último. No, nosotros tenemos que calcular siempre con el peor de los casos. Y el peor de los casos es el momento más grande. ¿Y cuál es el momento más grande? Es el momento máximo. Entonces ese momento máximo es el peor de todos los momentos. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, parcial número 1. Calculamos momento máximo. Entonces el momento máximo sería este momento último. Así que para llegar hasta acá, yo necesito saber el momento último. ¿Y cómo comparo esta y esta? Bueno, cuando yo tengo este valor, este Sx va a ser el Sx necesario, porque esto es el módulo resistente que yo necesito para soportar las cargas que nosotros tenemos de cálculo. O sea, esto tiene que ver con ¿qué? Con las cargas de cálculo. Esto tiene que ver con ¿qué? Con la forma y dimensión de la viga. Entonces, este va a ser el módulo de resistencia elástica necesario, que es lo que necesito yo, que viene del cálculo que yo hice. Esto es lo que me ofrece la viga. ¿Y cómo tiene que ser para que esto verifique? Y que yo pueda decir, esta es la viga que va. Y bueno, tiene que ser que lo que me ofrece la viga sea mayor que lo que necesito. Porque si lo que me ofrece la viga es menor que lo que necesito, voy a tener un problema. Entonces, para la verificación a flexión, porque no es la única verificación que tenemos que hacer 3 verificaciones. Una que es la verificación a flexión, que lo sacamos con esto, ¿no? Para esos momentos. Otra que es la verificación a corte. ¿Con qué lo voy a sacar? Con el valor de corte máximo. ¿De dónde sale? Del parcial anterior. O sea que el parcial anterior es fundamental. Entonces, verificación a flexión, momento. Verificación a corte, corte. Y verificación a flecha. ¿Qué es la flecha? La deformación que va a tener la viga. Hay una deformación máxima permitida por código.
no puede deformarse todo lo que quiere. Entonces, no quiere decir que porque se deforme se va a romper, pero hay una deformación que es lo que me permite el código. Entonces, esa flecha también hay que chequear. Cualquiera de estos tres casos que no cumpla, no puedo usar esta viga y tendría que usar una viga superior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo voy a tener un valor necesario que sale de cálculo, fórmula general. Entonces, esto es lo que necesito. Voy a tener un valor de resistencia que me ofrece la viga. Esta es la fórmula que necesito y tendré que compararlas. Si yo ya pude decir que me verifica flexión, tengo que pasar después a verificar corte. Y después verificar flecha. Entonces, para ahora, solamente conocer las fórmulas y qué es cada una de estas cosas. Por ahora nada más que esto. Bueno, entonces, esto para empezar a entender cómo manejarnos con lo que viene. Ahora lo que quiero que aprendan es mayorar las cargas. Y mayorar las cargas es decir, bueno, ¿cuál es el valor que yo voy a tomar de carga para poder empezar a calcular y tener este valor de momento último que va a ir acá en esta fórmula? Entonces, para mayorar cargas, si yo tengo una carga, recordemos que nosotros teníamos, voy a sacar esto de acá, voy a borrar esta parte, y teníamos una losa, no sé, algo así. Esta losa. Y de esta losa nosotros teníamos una carga superficial, ¿no? Esa carga superficial que estaba acá, que me interesaba en 1 metro cuadrado, ¿no? Porque después, ¿qué hacíamos? Bueno, decíamos, esa carga superficial, tanto iba para un lado, tanto para el otro, y se lo dábamos a la viga de este lado y se lo damos a la viga de este otro lado. Y el valor este yo ya se lo daba, ¿cuánto vale? Bueno, no sé cuánto vale, yo ya le daba un valor. Ahora, ¿ese valor de dónde sale? Bueno, recordemos que las cargas estas tienen dos tipos de cargas. Una que es la carga viva y otra que es la carga muerta. ¿Cómo la vamos a llamar? D de dead es la carga muerta y L de live es la carga viva. Entonces, esta es la carga muerta, esta es la carga viva. ¿De dónde sale la carga muerta? ¿De dónde sale la carga viva? La carga muerta es todo lo que tiene la losa de manera estanca en ese lugar, o sea, ya está, es la parte del paquete, losa, contrapiso, todo eso que va a estar directamente puesto en el paquete una vez que se terminó la obra, ¿no? ¿Y la carga viva qué es? Es la sobrecarga de uso. ¿Para qué se va a usar esa losa? Que puede ser, no sé, un living, un baño, un balcón, lo que sea. Entonces, ¿hay diferencia entre la carga muerta y la carga viva? Sí. La carga viva es la sobrecarga reglamentaria de uso. ¿De dónde sale? La carga viva sale de también una tabla que me la da el reglamento y que según esa losa, sea lo que sea parte de un living, sea parte de un pasillo, sea parte de un balcón, de un baño, de lo que sea, de una cocina, tiene valores establecidos por reglamento. Entonces, ¿de dónde saco la carga viva? De ese reglamento. ¿De dónde saco la carga muerta? Bueno, la carga muerta sale del peso que va a tener esta losa. ¿Y de dónde sale ese peso de la losa? Bueno, sale de sus valores de pesos específicos. Entonces, yo en 1 metro cuadrado de losa voy a tener la losa, puedo tener contrapiso, carpeta, pegamento, o sea, alcohol, el solado, un peso en cerámico, un porcelanato, bueno, todo ese paquete va a tener un peso. Entonces, nosotros sabemos que el peso, voy a borrar acá, el peso, ¿de dónde sale? Esto lo hemos visto en el curso de ingreso, quienes se acuerdan algo. Entonces, ¿de dónde salía todo esto? Recuerden que había algo que era el peso específico. ¿Recuerdan algo? Espero que sí. Recuerden que el peso específico era igual a ¿qué? Al peso sobre el volumen. Pero si yo despejo de acá, me queda que el peso, es igual al peso específico, multiplicado por el volumen. ¿Y ahora qué tengo acá? Entonces yo digo, bueno, entonces el peso puede ser entonces el peso específico y el volumen, si yo hablo de un paquete de 1 metro cuadrado, sería algo así. Este sería el volumen que tiene 1 metro cuadrado de losa, ¿no? Que sería, ¿así cuánto? 1 metro. ¿Así cuánto? 1 metro. ¿Y así cuánto? El espesor. ¿No? Ese es el volumen de 1 metro cuadrado de losa. 1 metro por la altura. Y entonces, acá cómo sería, y ahora sería espesor por 1 metro por 1 metro, eso sería el volumen, ¿no? Pero yo ¿qué quiero? Yo quiero saber el peso en cada metro cuadrado.
entonces esto no lo quiero, porque yo quiero que sea por cada metro cuadrado. Por lo tanto, esto no está. Y si esto no está, solamente me importa esto, para que esto me quede esto sobre metro cuadrado, porque yo quiero en un metro cuadrado cuál es el peso. Entonces el peso va a ser igual a ¿quién? Al peso específico por el espesor. Y con esto ya tengo entonces un valor que me queda. El peso específico, recuerden que era kilo sobre metro cúbico. Kilo sobre metro cúbico. Kilogramo sobre metro cúbico. El espesor está en metros. Esto y esto se va y me queda kilo sobre metro cuadrado, que es de quién? El valor de la carga superficial que nosotros trabajamos hasta hace una clase atrás. Si yo ponía por metro, me quedaba kilo solo, y eso me va a dar el valor de todo ese metro cuadrado concentrado en un punto, que es lo que no quiero. Yo quiero el valor de la carga superficial. Entonces, ¿cómo la saco? Peso específico por el espesor. Bueno, ese peso específico depende de cada material, si la losa es de hormigón, si la losa es de madera, si bueno, lo que sea. Cada material tiene su peso específico. Si fuese hormigón sería 2.400 kilos por cada metro cúbico. Según el tipo de elemento van a tener un peso específico distinto. Entonces sacaré el peso específico de la losa. Luego, ¿qué cosa? El peso específico del contrapiso, que tendrá otro peso específico. Digo, el peso del contrapiso, que tendrá otro peso específico. Luego tendré la carpeta, que tendrá otro. Luego el cerámico. Bueno, una vez que supo todos los pesos por cada metro cuadrado, tengo la carga última. No, tengo la carga de servicio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la carga última y la carga de servicio? La carga de servicio es esa carga que me da el cálculo. Todo esto pesa tanto. Esa es la carga de servicio. Y la carga última es la carga mayorada. Entonces, diferencia entre carga de servicio y carga última. Carga de servicio es la carga real que tengo por cálculo. Y la carga última es la carga mayorada. Entonces, dijimos, fórmula para sacar entonces el peso por cada metro cuadrado de losa. Muy probablemente yo este peso ya se lo dé. No les voy a pedir que saquen los pesos específicos ni nada, pero entiendan que eso lo tienen que sacar de esta manera, porque cuando en la vida real tienen que entender cuáles son los pesos específicos, con eso sacan entonces. De este sería la losa. Después encima de esto tienen contrapiso. Hacen la misma fórmula, tienen contrapiso. Luego de la carpeta. Y suman todas las cargas estas y le dan entonces Q. Esa Q le da un valor, tantos por metro cuadrado. Pero esa Q es la carga muerta, entonces dijimos. Pero carga muerta de servicio. ¿Y cuál es la carga viva? Dijimos la carga viva era la carga viva por reglamento. Y ahora, ¿cómo yo mayoro la carga para que sea carga última? Con la carga última por mayorar tiene dos formas. Una que es 1,2 por D más 1,6 por L o 1,4 por D. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos fórmulas, esta o esta. 1,2 por la carga muerta más 1,6 por la carga viva o 1,4 por la carga muerta. Quiere decir que le aumenta en un 20% la carga muerta y en un 60% la carga viva y acá en un 40% la carga muerta. ¿Cuál uso de las dos? Bueno, yo tengo que calcular las dos. ¿Y cuál uso? La que me dé peor. La que me dé más grande es la que voy a usar. Si esta me da más grande, uso esta. Si esta me da más grande, uso esta. En el tipo de construcciones que vamos a usar nosotros, siempre nos va a dar más grande esta. ¿Por qué? Porque la carga muerta y la carga viva tienen relación entre sí. Si existiese muy poca carga viva, puede ser que esta me dé más grande. Entonces, en ese caso, usaré esta. Bueno, pero siempre tenemos que ver entre las dos cuál me da lo peor. La que me dé lo peor, esa va a ser la carga última, que va a ser el valor de carga que yo voy a usar para el cálculo. Entonces, para calcular el momento y los valores de corte, recuerden que usábamos la carga última. ¿Qué es la carga última? Es esta carga de servicio que calculamos mayorada. ¿Por qué la carga muerta en un 20% y la carga viva en un 60%? Y es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque la carga muerta, es raro que yo cambie el tipo de losa, donde me ponga a picar el piso y cambie y saque todo. Entonces, esto casi siempre se mantiene en el mismo rango de peso. Pero la carga viva, no, porque hoy puede ser esto, no sé, un living y mañana después se transforma en otra cosa. Yo vendo y se transforma en otra cosa. Entonces, probablemente puedan haber mayores fluctuaciones en las cargas vivas que en las cargas muertas. Por eso le damos más seguridad a la carga viva que a la carga muerta. Entonces, yo haré esta cuenta y tendré un valor de carga última. Haré esta cuenta y tendré otro valor de carga última. Chao. Pero con ese valor de carga última es con lo que vamos a empezar a calcular. Pero también existen las cargas últimas que no son superficiales. Por ejemplo, este es una carga superficial, pero si yo acá tenía un tabique, por ejemplo, tengo un tabique por encima de esta viga, si tengo un tabique por encima de esta viga, ya no es una carga superficial, sino ya está lineal. ¿Y cómo yo mayoro esa carga lineal? ¿Y cómo calculo esa carga? Entonces, acá yo quería calcular en un tabique queríamos calcular en un metro de tabique. Entonces, primero tengo que calcular cuál es la carga de ese tabique. ¿Cómo calculamos la carga? Con la misma formulita, esta, que el peso es igual al peso específico por el volumen. En el tabique, el peso
sería entonces el peso específico por el volumen. ¿Y qué es el volumen del tabique? Bueno, sería el espesor por la altura, ¿sí? Sería el espesor por la altura, ¿por cuánto? Por la base. Pero la base dijimos que siempre va a ser 1 metro, ¿no? Nosotros queremos que sea en 1 metro. O sea, que esto sea por cada metro. Si es por cada metro, este no lo quiero, porque multiplico por 1 y que me quede directamente dividido en 1 metro esto. Entonces esto me queda en 1 metro. Por lo tanto, la fórmula general va a ser esta. Y yo con eso puedo sacar cuánto es el peso del tabique, en 1 metro, no en todo el tabique. Por eso pongo directamente uno solo acá. En 1 metro, sería en 1 metro. Entonces, esta es la fórmula general para calcular cuánto es la carga, ¿qué? La carga de servicio en 1 metro de este tabique. Puedo tener esta fórmula, entonces esta era la fórmula para calcular la carga de servicio de una superficial y esta era la fórmula para calcular la carga de servicio en una lineal, siempre esta en 1 metro cuadrado y siempre esta en 1 metro, ¿no? Ahora, una vez que tengo esto, dijimos esta carga de servicio. Si esta era la carga de servicio de la losa, la mayorábamos y teníamos la carga última de la losa. Si esta era la carga de servicio de un tabique, la mayoro y tengo la carga última del tabique, que es la que necesito usar para el cálculo. Recuerden que para el cálculo momento, todas eran cargas últimas, no de servicio. Entonces, ¿cómo mayoro una carga ya lineal? No igual que esta, que es la superficial. ¿Cómo la mayoro? Solamente en un 20%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la carga última del tabique, por ejemplo, tabique o cualquier cosa que sea lineal, es la carga de servicio, o sea, esto, el peso específico, por el espesor, por la altura del tabique, todo por 1,2, mayorado en un más 20%. Entonces, con esto ya tengo entonces la carga última. Vamos a hacer un repaso más o menos rápido de esto. Dijimos entonces, teníamos dos tipos de carga, carga de servicio y carga mayorada. La carga de servicio es lo que realmente me daba mi cálculo de cuánto pesan las cosas. Y la carga mayorada es esa carga que yo la uso con un coeficiente de seguridad para no trabajar al límite, como nosotros habíamos visto al comienzo, al límite de fluencia, porque no queremos una deformación que después no sea recuperable. Queremos trabajar ¿dónde? En el límite elástico. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es trabajar con ciertos coeficientes de seguridad. Esos coeficientes de seguridad, ¿sí? Que aparte, no solamente me permiten a mí que si algún día cambia, ¿no? Porque yo puedo, ejemplo, calculo un edificio. Es un edificio de vivienda, lo vendo. Y mañana ponen, qué sé yo, viene un loquito y pone, no sé, un lugar de estar, un bar, donde hay un montón de gente. O sea, las cargas que vamos a tener son distintas. Entonces, existen ciertos coeficientes de seguridad por cambio de uso, por un montón de cosas que a mí me dan la tranquilidad de no llegar nunca al límite. ¿Qué pasa? Muchas veces, y esto pasa en el rubro también, te piden, no me da, no me verifica, pero no importa si esto tiene un coeficiente de seguridad. No, para algo está el coeficiente de seguridad, entonces, por más si no verifica, no verifica. No, esto tiene un coeficiente de seguridad, así que si no verificó, porque falta poquito, fíjate que no verifica, no verifica. Muchas veces nosotros confiamos en ese coeficiente de seguridad y cuando ni siquiera estamos estudiando y nosotros haciendo una obra cuando ni conocemos de todo esto y poner un perfil y lo pones porque vos suponés que va a aguantar o porque ya pusiste alguna vez un perfil y después cuando empezás a calcular te das cuenta que mirá la locura que hice. Pero bueno, a veces todavía está el perfil ahí y decís, mira, no se rompió, no. Bueno, existen esos coeficientes de seguridad que están para cuidarnos de errores de cálculo, de un montón de cosas que nos dan la tranquilidad a nosotros de que estamos haciendo las cosas bien. Cuando nosotros somos responsables de, esto recordemos, yo ya les hablé un poquito de esto la otra vez, de nosotros somos responsables del cálculo y somos responsables cuando hablamos de cálculo de estructura de vidas, porque si nosotros dejamos que las cosas sean así porque sí, podemos tener un problema en la obra y esto en construcción muchas veces, estos problemas de cálculo o de mala ejecución, terminan con vida de gente que no tiene nada que ver, o sea, que es totalmente inocente, que no tiene nada que ver y confía en nuestros cálculos. Así que lo más importante que tenemos nosotros es que ser responsables a la hora de calcular. El coeficiente de seguridad no es un jueguito, el coeficiente de seguridad está para respetarlo. Así que, bueno, volviendo al tema, entonces la carga de servicio era esa carga, el peso real, y la carga última era trabajando con ese coeficiente de seguridad. Entonces, para poder calcular cargas últimas, ¿cómo hago? Mayoro. Para saber entonces los pesos reales, cargas de servicio. Después vamos a ver que cuando trabajemos con flecha, que es la deformación que va a tener la viga, no voy a trabajar con cargas últimas, voy a trabajar con cargas de servicio. ¿Por qué? Porque yo quiero saber la deformación real que va a tener la viga.
no una deformación excesiva. Entonces, ahí vamos a trabajar con cargas de servicio. Entonces, entender la diferencia entre carga de servicio y carga última también es importante. Carga de servicio, carga real por cálculo de lo que pesa realmente. Carga última es la carga mayorada. ¿Cómo mayorábamos? Las superficiales de esta manera y tomábamos lo más grande, las lineales de esta manera y nos quedábamos con ese valor. Después, ¿qué hacíamos? Trabajábamos lo mismo que hacíamos hasta el primer parcial. Y después, como vamos a empezar con madera, vamos a, lo borré, usar y calcular entonces el módulo de resistente elástico para empezar a calcular. Entonces, saber las formulitas que expliqué hoy es importante para la clase que viene. La clase que viene ya vamos a empezar a dimensionar un poquito una viga de madera. Algo más que me estoy olvidando. Bueno, creo que no, entender un poquito entonces entre la diferencia entre elementos elásticos y elementos plásticos, ductilidad, fragilidad. Algo frágil es algo que se rompe al instante. Bueno, eso es lo que nosotros acá, en realidad la madera es elástica por sí, el acero también. Conocer un poquito cómo son las deformaciones. Las deformaciones, por ejemplo, en el acero no son iguales que las deformaciones en la madera, los lípides son distintos, los valores son distintos y las formas en que se recupera o no y cómo va fluctuando a medida que nosotros vamos cambiando la intensidad, ¿sí? También todo esto, esa deformación en los distintos elementos no son siempre iguales. Por lo tanto, entender con qué material estamos trabajando, aprender entonces a que no solamente el material, sino también la forma, y por eso estamos trabajando con dos fórmulas simultáneas, una que me tiene valores de deformación, por ejemplo momentos últimos y demás, y otra que me da la forma constitutiva de, por ejemplo, de esta viga que hablábamos de un rectángulo, que no va a ser igual entonces si en vez de usar un rectángulo uso un círculo, ¿no? O sea, si pongo una viga circular, por ejemplo, agarro una varilla de madera circular, no va a ser lo mismo que una otra. Entonces, ¿de qué dependía eso? Entonces, del momento de inercia. Bueno, todo esto empezar a entenderlo. Tensiones. La tensión. ¿Qué es la tensión? ¿La tensión qué es? Es una presión. ¿Sí? Recordemos que nosotros en el curso de ingreso veíamos presión es igual a fuerza sobre superficie. Bueno, la tensión es eso, es una fuerza dividida en una superficie, una fuerza de tracción o de compresión en una superficie, que sería la sección de ese elemento, ¿no? Esa es la tensión. ¿Y esa tensión qué existen? Existen tensiones admisibles, tensiones de rotura. Bueno, nosotros vamos a trabajar entonces, para que trabajamos con el código anterior, con tensiones admisibles. Acá, con tensión de falla. Entonces, esa tensión, recuerden que siempre es una presión, una fuerza ejercida sobre una superficie. Bueno, si entienden esto, a partir de acá, bueno, yo voy a subirle el archivo PDF, así pueden leer toda la parte teórica que está bueno que lo entiendan, y bueno, el resto solamente es práctica. Bueno, nos vemos en la que viene para empezar ya a calcular. Bueno, les mando un abrazo, un saludo y nos vemos en la próxima clase. Que la pasen bien, hasta luego.